Bien. Es solo iniciar grabación nada más, ¿no? Sí, parece que sí. A ver, ¿a quién tengo acá? Entonces tengo Leocadio Paz, La Ramada y a ver si prendemos las cámaras, las Se podemos conecta aquí, habilitar. 8:30 hay clase ahora con el profe, se junta la parte de sienta la parte de... Habilitamos la cámara a ver si nos podemos ver las caras, todos. Sí. Leocadio Paz también. Karen, no sé si tienen la cámara para poder prender. My name is Marcos Galván. Bueno, pero por lo menos que diga tu nombrecito. Se escucha todo, ¿eh? De ahí. No sé qué sede será. Lo mismo que no sabe ya. Está prendido el micrófono de Marcos Galván. No sé. ¿De qué sede son? A ver, necesito saber. Tengo Leocadio Paz. Tengo la ramada de abajo, que es la única que tiene la cámara prendida. A ver si podemos prender las cámaras. Sí. Karen Díaz, ¿de qué sede? O Marcos Galván, ¿de qué sede? Somos de la SRT, La Picada. La Picada. Bueno, bien. ¿Tenemos cámara o no? ¿O están así sin cámara? Bien, muy bien. Bueno, ahí van encendiendo. Bien, bueno, vamos apareciendo. Nos vamos poniendo cara. Qué bueno, qué bueno. Entonces tengo La Picada, tengo Leocadio Paz, tengo La Ramada. Karen Díaz, no sé de qué sede. No sé si me escucha. Sí, parece que no me escucha. Díaz Karen, ¿no? ¿Nada? Bueno, a ver, veamos. ¿Está grabando esto? Bien. Esta clase más que nada es una clase de consulta, ¿sí? La primera clase que nosotros en filosofía... ¿Se me escucha bien? Dígame si sí o hágame un gesto como... Bien, bien. Como le dije recién, es la primera clase que nosotros vamos a tener en filosofía del proyecto, ¿sí? Y vamos a seguir trabajando lo que ya veníamos trabajando, que es la filosofía de la ciencia, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, nosotros en las tres clases anteriores hemos visto con respecto de qué es lo que es, qué es lo que es una ciencia, ¿sí? Hemos tratado un poco de limitar ese concepto, hemos dicho ahí que, bueno, como en toda ciencia, nosotros buscamos saber algunas cosas, ¿sí? Pero ese conocimiento también está limitado, ¿sí? Limitado por nosotros, ¿sí? Por nuestras capacidades, digamos, de conocimiento y también de cómo de alguna manera nos acercamos a ese objeto que queremos conocer, ¿sí? Una cosa soy yo, el sujeto que conoce, y otra cosa es el objeto que nosotros tenemos que conocer, ¿sí? Ahora, bueno, vamos a tratar de poner todo ese conocimiento que nosotros hemos visto en las tres primeras clases, las tres clases anteriores del trimestre pasado, las vamos a poner en práctica en este proyecto, ¿sí? Aparte de qué es la ciencia, también hemos visto las diferencias entre las ciencias, y se acuerdan que hemos hecho la diferencia entre una ciencia formal y una ciencia fáctica, ¿sí? Cuáles son los métodos que usan uno, cuáles son los criterios de verdad que usan otras, ¿sí? Hemos dado esa diferencia y por último hemos visto los pasos del método científico, ¿sí? Que como saben, de alguna manera los científicos realizan esa actividad o esos pasos para poder conocer una realidad, para poder conocer ese objeto, ¿sí? Nosotros, bueno, vamos a tratar un poco de llevar esos pasos de alguna manera o esa metodología, ¿sí? Que usa eh, los científicos que se encargan de alguna manera en estas ciencias particulares y la vamos a trasladar a este proyecto que nosotros tenemos en conjunto con otra materia que es el proyecto de cristalografía, ¿sí? ¿Han podido leer ya la clase que yo ya había subido o no? ¿Qué onda con esa clase? A ver si la puedo compartir.
Sí. ¿Se ve ahí? ¿Se ve bien? Bien, se ve bien ahí, ¿no? Sí, sí. Bien, yo al final de la clase voy a dar lugar para que ustedes de alguna manera me consulten si es que tienen alguna duda o consulta con respecto a la clase, sí, o a las actividades que nosotros, eh, o que yo propuse de alguna manera para poder realizarla, sí. Y aprovechen este espacio como para sacarse toda esa duda y poder hacer la actividad después, ¿sí? Yo sé que ya algunos ya me enviaron esta actividad, pero sé que también varios todavía no me la enviaron. Bien, así que espero por ahí las resoluciones de las actividades, ¿sí? Nosotros en esta clase vamos a tratar o vamos a seguir de alguna manera en esa misma línea que veníamos dentro de la filosofía, digamos, de la ciencia, y vamos a entrar en la naturaleza o en los estatutos de alguna manera de la ciencia experimental, ¿sí? Ya que el proyecto que nosotros tenemos con química, con física y con fotografías son el proyecto de cristalografía, ¿sí? Que nosotros podemos decir que es una ciencia experimental, sí, es una ciencia experimental. Pero ¿por qué de alguna manera es una ciencia experimental? Si vamos a ver qué es lo que hace que la cristalografía, en este caso, ¿sí?, sea una ciencia experimental, ¿sí? Y nosotros vamos a ver dos cosas dentro de la ciencia experimental. Una son los objetivos y otras son los métodos propios, ¿sí?, que tiene, en este caso, la ciencia experimental, ¿sí? Bien, a ver, comenzamos. Primero vamos a comenzar con con el objeto, ¿sí? El objetivo. ¿Sí? Saben de que toda ciencia de alguna manera se propone algo, ¿sí? ¿Qué es lo que se propone? ¿Sí? ¿Qué es lo que se propone? Es el objetivo, ¿sí? ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde apunto? ¿Sí? Y como dice, ustedes ven, pueden leer de alguna manera la clase. Dice, la ciencia, como otras actividades humanas, tiene unos objetivos, tanto teóricos como prácticos, ¿sí? Lo teórico tiene que ver con toda la búsqueda del conocimiento. En el caso de la cristalografía, ¿qué es lo que queremos estudiar? Bueno, queremos estudiar los cristales, pero ¿qué queremos estudiar de los cristales? ¿Cómo se conforman los cristales a nivel molecular, a nivel atómico, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Sí? Todo eso está referido, digamos, al aspecto o al ámbito del conocimiento, ¿sí? Pero también las ciencias experimentales tienen objetivos que son prácticos, ¿sí? Que tienen que ver con el dominio de la naturaleza, el mejorar las actividades humanas a nivel individual, social, etcétera, etcétera, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de la cristalografía, ¿cuál sería el objetivo práctico de la cristalografía? Bueno, sería, no sé, conocer de alguna manera la composición de los cristales para poder realizar medicamentos o para poder realizar, no sé, determinados objetos o para poder conocer las propiedades de tal o cual cosa que hace bien al ser humano, etcétera, etcétera. ¿Sí? Son objetivos que de alguna manera tienen ya su implicancia práctica. ¿Sí? Ya no se quedan solamente en lo teórico, sino que implica algo, digamos, en el nivel práctico. ¿Sí? Por eso yo pongo ahí que conocer y dominar, y ahí ustedes tienen el objetivo teórico y práctico, conocer y dominar la naturaleza, son los dos fines generales, digamos, de la ciencia, ¿sí? No solamente de esta ciencia, de la ciencia, pero estamos hablando de alguna manera de las ciencias experimentales, ¿sí? Puede ser ciencias naturales, ciencias sociales, etcétera, etcétera, ¿sí? Este, pero eso también tengan cuidado, mucho cuidado, ¿no? Porque conocer y dominar la naturaleza son los fines, los fines generales, son los fines, perdón, generales de la ciencia. Ese conocer y dominar la naturaleza también tiene muchos peligros, ¿sí? Y a nivel ético, que seguramente van a estudiar con el profe de ética, eso tiene su implicancia. ¿Sí? Fíjese que por conocer y dominar la naturaleza, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces el hombre o el ser humano se separa de alguna manera de la naturaleza y lo que busca es dominar, explotar, ¿sí?, hacer mal. ¿Sí? O sea, el conocimiento, si bien es bueno, también tiene como la otra parte, la otra patita, digamos, de la cuestión, que es una cuestión ética. ¿Sí? Ese conocer y dominar siempre tiene que estar al servicio o para el bien, ¿sí?, del ser humano, nunca para el mal. ¿Sí? Bien.
La otra cosa que nosotros vamos a ver dentro de las ciencias experimentales tienen que ver con la metodología que esta ciencia usa para poder acercarse a esos objetivos. ¿Sí? Es decir, qué pasos nosotros vamos a usar o qué pasos vamos a hacer, ¿sí? Para poder acercarnos al conocimiento de esa realidad. ¿Sí? ¿Qué pasos vamos a hacer? ¿Qué cosas vamos a hacer? Vamos a hacer esto, vamos a hacer este otro. ¿Sí? Entonces, ahí dice, cada ciencia es como que hace una especie de corte de la realidad, ¿sí? Y define una cierta perspectiva que constituye ahí, dice, su ámbito de investigación, ¿sí? Supongamos que nosotros somos científicos y queremos estudiar esta videollamada, ¿sí? ¿Es lo mismo o es la misma la perspectiva que tengo yo sobre esta videollamada que la que tienen ustedes? ¿Es la misma? A ver, los escucho. Prendamos los micrófonos y participemos. ¿Es la misma la perspectiva que tengo yo que la que tienen, no sé, Marcos, Karen, Cintia, los chicos de la Ramada? ¿Es la misma? ¿Qué opinan? Los escucho, a ver. Hola, profe, disculpe, yo no he podido escuchar cuando usted ha explicado hace ratito. Bueno, volvamos a explicar. Sí, estamos ahora en los métodos de la ciencia experimental. Sí, y nosotros hemos dicho que para poder conocer algo, sí, algo, pongamos un objeto, sí, lo que yo tengo que hacer son pasos, son cosas para poder conocer esa realidad. ¿Cómo se llaman esos pasos? ¿Cómo se llaman esas consecuencias de actividades, digamos, que yo tengo que hacer para poder conocer esa realidad? Se llama método o metodología. Sí, es decir, todas las cosas que yo hago para poder conocer esa realidad. ¿Sí? Y ahí, si ustedes leen, dice, cada ciencia efectiva es como que hace un corte de la realidad, es decir, va a estudiar esa realidad y lo dice y define una cierta perspectiva que constituye su ámbito de investigación. ¿Sí? Es decir, cada persona, o cada científico, o cada sujeto que quieren conocer una realidad, no la conoce de la misma manera. Siempre la va a conocer a partir de la perspectiva que tenga esa persona. ¿Sí? Por eso yo ponía el caso, por ejemplo, de esta videollamada. Supongamos que nosotros queremos estudiar esta videollamada. Si queremos saber qué es lo que es, cómo se define, cómo se presenta en cada uno de nosotros, ¿sí? Es la misma la perspectiva que tengo yo que la que tienen ustedes, por ejemplo. ¿Qué opinan? Que no, profe, No, exactamente. ¿Por qué no es la misma? porque podemos tener diferentes opiniones, Podemos tener diferentes opiniones. Bien, ¿por qué más? ¿Por qué más piensan de que es diferente la perspectiva? porque tenemos diferentes formas de pensar o de interpretar, no sé, profe, algo de eso. Bien, bien, muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Disculpa. María Décima. María, muy bien, María. Perfecto. Sí. Como decía María, no es el mismo el lugar donde me paro yo que, por ejemplo, donde se para María. Supongamos que yo y María queremos estudiar esta videollamada. No es lo mismo la perspectiva que tenga yo que la que tiene María. Por ejemplo, María va a estudiar esta videollamada quizá desde su perspectiva de siendo alumna. ¿Sí? Y para ella la videollamada quizás sea el aprender, el adquirir conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero esa perspectiva no es la misma que la que tengo yo, como en este caso, como por ejemplo en este caso sería como profesor, ¿me entendés? Que sería, bueno, para mí la videollamada es un lugar o un espacio para poder transmitir conocimiento o para poder acercarme quizás a los anexos o para poder... Sí, fíjense, los horizontes o la perspectiva son completamente diferentes. ¿Sí? Y así en cada una de las personas. Bien, nosotros eso lo tenemos que llevar al proyecto que estamos haciendo nosotros de cristalografía. ¿Sí? ¿Desde qué lugar nosotros estamos? ¿Cuál es nuestro lugar que nosotros estamos parados? ¿Cuál es nuestro lugar? Desde el cual nosotros vamos a estudiar, en este caso,
qué sé yo, la composición de los cristales. La vamos a estudiar desde nuestros conocimientos de alumno o la vamos a estudiar desde nuestra perspectiva, digamos, de personas que queremos saber o que no sabemos absolutamente nada de los cristales y queremos conocerlo, ¿sí? Lo queremos conocer dentro de un marco de proyecto, lo queremos conocer dentro, no sé, de un ámbito de nuestra perspectiva, por ejemplo, de jóvenes, o la queremos conocer desde nuestra perspectiva, no sé, de alumno, o la queremos conocer desde nuestras perspectivas, no sé, de los anexos diferentes, ¿sí? Y fíjense, una cosa es las cosas que estamos viendo y otra cosa son los ojos que ven esa realidad, ¿sí? Y mis ojos, mi perspectiva, no es lo mismo que la de María, no es la misma que la de Juan, no es la misma que la de Karen, no es la misma que la de Marco, ¿sí? Porque cada uno tiene experiencias completamente diferentes, tiene horizontes, si ustedes quieren, de interpretación completamente diferentes, ¿sí? Fíjense el ejemplo que yo le pongo ahí. Dice, la biología, por ejemplo, ahí le ponen ejemplo, incluye lo relacionado con la vida desde el punto de vista de la ciencia experimental. Si la biología se propone de alguna manera estudiar la vida, si lo va a hacer desde esa perspectiva, desde la ciencia experimental, ¿sí? Pero diferente si yo lo quiero de alguna manera estudiar filosóficamente. Y dice ahí, y no incluye en cambio el estudio filosófico de los vivientes. Yo lo voy a estudiar como filósofo desde el punto de vista de la filosofía. La biología lo va a estudiar desde el punto de vista de la ciencia experimental, ¿sí? Entonces, ahí se van dando cuenta ustedes que depende del lugar en el cual nosotros nos paremos, vamos a estudiar ese objeto, ¿sí? Y no es lo mismo. No es lo mismo mi lugar o mi horizonte de interpretación que el lugar y el horizonte de interpretación que tiene María, o el lugar o el horizonte de interpretación que tiene el profe de física, el profe de biología, no sé, una mamá acá en el kiosco, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Son diferentes horizontes de interpretación, ¿sí? Y ahí dice, por lo tanto, el método científico podrá esquematizarse, dice, en dos momentos. ¿Sí? Esta metodología que nosotros vamos a usar para poder conocer esa realidad van a tener como dos momentos o dos espacios completamente diferentes, ¿sí? Una cosa es la construcción del objeto y la elaboración de la teoría para poder conocer ese objeto, y por otro lado, la comprobación de la validez de esa teoría, ¿sí? Fíjense, son dos momentos completamente diferentes. Y si son dos momentos completamente diferentes, tienen dos contextos también completamente diferentes. Vamos a ver bajo qué contexto, ¿sí?, se dan estos dos momentos, ¿sí? Uno es el contexto de descubrimiento y otro es el contexto de justificación, ¿sí? La construcción del objeto tiene que ver con ese contexto, o se da dentro de ese contexto de descubrimiento, ¿sí? Y la validación de las teorías que nosotros en ese contexto, en esa construcción del objeto, se da dentro de un contexto de justificación, ¿sí? Pero ¿cuál es la diferencia entre el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación? ¿Sí? Dice ahí, el contexto de descubrimiento se refiere al origen de la idea, ¿sí?, y a sus elementos, si ustedes quieren, psicológico, sociológico, subjetivo, ¿sí? Todo lo previo. Es decir, ¿cómo surgieron esas ideas? Nosotros nos propusimos, por ejemplo, en cristalografía, estudiar la composición química de los cristales. Bueno, pero ¿cómo ha surgido esa idea? ¿Por qué ha surgido? Ha surgido por un problema, ha surgido por una necesidad, ha surgido porque, bueno, justo nosotros vimos algo y quisimos de alguna manera, no sé, conocer ese algo, ¿sí? O porque descubrimos la composición de los celulares y nos dimos cuenta de que los celulares están hechos de cristales, ¿sí? Y bueno, y a partir de ahí nosotros queremos saber la composición molecular o química, digamos, de los cristales, ¿sí? Fíjense, todo ese contexto de descubrimiento a partir de lo cual nosotros vamos a constituir ese objeto, ¿sí?, forman parte de este contexto de descubrimiento. ¿Sí? Vamos armando ese objeto, vamos armando esa cosa que nosotros queremos conocer, ¿sí? Es decir, ¿desde dónde lo hacemos? Lo vamos a hacer de nuestra curiosidad, lo vamos a hacer porque tuvimos una necesidad, lo vamos a hacer porque
porque somos curiosos y queremos saber la composición de los celulares. Fíjense, como decíamos recién, ¿no? Lo vamos a hacer desde diferentes lugares. Y el origen de las ideas tiene que ver con esas experiencias que cada uno tiene, ¿sí? Que cada uno tiene y que son diferentes. ¿Sí? Bueno, entonces queremos saber, por ejemplo, en el caso de cristalografía, cómo se conforman los cristales. ¿Sí? Bueno, pero ¿qué teoría vamos a usar? ¿Sí? ¿Qué leyes vamos a usar? ¿Qué conocimientos que ya están ahí dispuestos para nosotros vamos a usar? Bueno, vamos a usar la teoría de tal autor para poder investigarlo, vamos a agarrar este otro autor, que sea este químico o este físico para poder estudiar esa composición molecular, no sé. Después de ahí vamos a saltar a otro químico o a otro físico, porque ese físico de alguna manera ha dicho o ha sumado, digamos, algo nuevo al conocimiento de los cristales, ¿sí? Fíjense, no solamente tiene que ver con cómo de alguna manera se despiertan esa idea, sino de alguna manera qué conocimientos ya están disponibles ahí, o qué teorías hay, ¿sí? Que nos va a permitir a nosotros poder construir o poder acercarnos o poder conocer ese objeto, ¿sí? ¿Y qué es el contexto de justificación? El contexto de justificación, sí, se refiere a las pruebas que sirven para comprobar esas ideas. Sí, una vez que nosotros ya tenemos todo, digamos, el bagaje teórico, sabemos de alguna manera cómo están formados los cristales, sabemos cuál es la composición química, molecular de los cristales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, queremos construir cristales. ¿Sí? ¿Y qué cosa vamos a hacer para construir los cristales? Bueno, no sé, vamos a aplicar determinadas soluciones, vamos a usar determinados experimentos. Bueno, eso ya le teníamos que preguntar bien a la profesora de química, que seguramente ustedes, esa parte sumamente interesante del crecimiento de los cristales, lo van a hacer seguramente con la profesora Ivonne o con el profesor de física, pues, sí. Bueno, queremos hacer crecer cristales. Bueno, ¿cómo vamos a hacer madurar esos cristales? Bueno, lo vamos a hacer siguiendo determinados procedimientos, ¿sí? Y ese contexto de justificación justamente es la prueba, ¿sí? Todo lo que nosotros hemos estudiado anteriormente y que tenemos en la cabeza, todo el contenido teórico, lo vamos a poner en práctica. Y lo vamos a poner en práctica a partir de estos experimentos, de estos pasos, de estas soluciones, de esta cosa que se mezcla con esta cosa para formar algo, ¿sí? Que ustedes seguramente lo van a ver bien cuando tengan química o cuando hagan los experimentos con química. ¿Sí? Fíjense, entonces son dos momentos. Si ustedes quieren como un contexto a partir de lo cual nosotros vamos a construir ese objeto en nuestra mente, lo vamos a conocer, vamos a ver cómo está formado, ¿sí? Porque queremos hacer tal o cual cosa, ¿sí? Todo lo que sea la construcción, si ustedes quieren, de ese objeto, las teorías que vamos a usar para construir ese objeto, y después el otro momento que es el contexto de justificación, a la cual ponemos a prueba, ¿sí? O tenemos ya en hechos concretos todo lo que nosotros hemos aprendido anteriormente, ¿sí? Ahí, bueno, yo le pongo que en el contexto de descubrimiento se plantean las teorías, lo que yo le acabo de decir, qué problemas se intentan resolver, qué tipo de teorías se escogen para resolverlo, etcétera, etcétera, ¿sí? Y después dice, bueno, solo si tenemos presente la construcción de los objetos y la teoría de la ciencia, podremos abordar con éxito la comprobación de su validez, ¿sí? O sea, es importante que nosotros, antes de entrar en el experimento o antes de entrar en ese contexto de justificación o de comprobación, experimentos, pasos, etcétera, etcétera, es primero de alguna manera cargar nuestro bagaje, digamos, de interpretación con las teorías, con las ideas que ya existen, ¿sí? Acerca de ese objeto que nosotros queremos realizar, que queremos estudiar, ¿sí? Y ahí yo termino diciendo de que el tipo de construcciones que se acepte y el tipo de método que se emplee para comprobar su validez dependerá en cada caso del tipo de ciencia de que se trata. Sí, eso ya lo acabamos de decir porque los científicos de alguna manera lo van a estudiar desde perspectivas completamente diferentes, ¿sí? O sea, dice de los objetivos que nos hayamos propuesto en esa ciencia, ¿sí? Por lo tanto, el método de la ciencia se caracteriza en función de su objetivo, ¿no? Si nuestro objetivo, por ejemplo, es, no sé,
hablábamos de que son dos los objetivos, los teóricos y los prácticos. Si nuestro objetivo es, por ejemplo, conocer la composición química de los cristales para poder hacer medicamentos, bueno, la metodología o los pasos que nosotros vamos a hacer tienen que estar referidos a ese objetivo. ¿Sí? De alguna manera tienen que estar guiados o iluminados por ese objetivo. ¿Sí? Si nosotros, por ejemplo, queremos acá en cristalografía, en el proyecto, queremos hacer crecer o madurar, no sé, cristales para poder exhibirlo, para poder llevarlo en una presentación o para poder llevarlo en un concurso, bueno, ese es nuestro objetivo. ¿Sí? Bueno, ¿qué paso vamos a usar? Bueno, tenemos que venir a la escuela, tenemos que aprender los elementos, los conocimientos de química, tenemos que realizar determinados experimentos, ¿sí? Fíjense, todos los pasos que nosotros vamos a hacer están en función de ese objetivo que nosotros nos hemos propuesto a partir de lo que nosotros entendemos o queremos entender de ese objeto. ¿Sí? Bien, hasta acá. Ya no hablo más yo, me cuentan ustedes, me dicen si se entendió, lo pudieron verlo más o menos, ¿se entendió bien? Los escucho. ¿Hay alguna duda, pregunta? Sí, profe, yo sí la entendí bien. Bien, bien, María. A ver el resto. El resto, a ver si alguien participa, a ver, alguien más. ¿A quién tengo? Marcos, Galván, en Leocadio Paz, Karen, Cintia, Axel, Graciela. ¿Estamos bien? ¿Se entendió? Póngame por lo menos unas manitos, un comentario. Sí. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, dudas? Yo Algo que no, no sé. profe, no tengo ninguna duda. Sí. Perdón, no te escuché, María. No te escuché. Que no, que yo no tengo ninguna Bien. duda. Ya la hice yo y se la mandé. Bien, buenísimo. ¿Y el resto? ¿Falta mandarla? Bueno, espero que me envíen sus actividades ahí en la misma clase. Ustedes abajo tienen las actividades, ¿sí? Bueno, pues relean esas actividades, hagan esas actividades, ¿sí? Ahí ustedes tienen 4 actividades, ¿sí? Se repase los contenidos, que nosotros recién hemos hecho un repaso de todas esas clases, de todos los contenidos de la clase, ¿sí? Y a partir la B dice, a partir de la lectura responde a la siguiente pregunta. ¿Es la cristalografía una ciencia experimental? Sí, sí, la sé. ¿Por qué una ciencia experimental? Bueno, ahí ustedes justifican, ¿sí? Investigue cuáles son los objetivos teóricos y prácticos que se propone la cristalografía. Ya un poco nosotros también acá lo hemos ido de alguna manera detallando o analizando o definiendo, ¿sí? También investigue por último sobre su contexto de descubrimiento y su contexto de justificación, que es lo que yo he explicado esto último, ¿sí? En el contexto de descubrimiento, ustedes detallan desde qué lugar lo hace, por qué lo hace, cuáles son las ideas que surgen, qué teorías hay, ¿sí? Con respecto a eso. Todo lo que tenga que ver para construir, en este caso, el objeto que serían los cristales, ¿sí? La composición química de los cristales, bla, 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 ¿sí? Todas las teorías que existen con respecto a eso van en ese contexto de descubrimiento, ¿sí? Y el contexto de justificación, ¿sí? A partir de los objetivos que nosotros nos hemos propuesto, ¿qué es lo que queremos hacer? Bueno, queremos hacer determinado experimento, queremos hacer determinada observación, si queremos agarrar, no sé, determinado instrumento para poder observar tal cosa, ¿sí? Todo lo que se ponga en práctica, todo lo que tenga que ver es poner en práctica las teorías que ya están de alguna manera presentes en el contexto de descubrimiento, ¿sí? Bien, hasta acá. ¿Preguntas, dudas antes de que terminemos? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? No, profe. ¿Estamos? Bien. Bueno, espero sus actividades. Cualquier consulta o duda que ustedes tengan, ya saben, me avisan, me consultan. Si no
no reparen en eso, sí, o sea, hagan la consulta, háganla, resuelvan todas las preguntas que tengan, ¿sí? ¿Listo? ¿Nos vamos? ¿Sí? Bueno, nos vemos dentro de 2 semanas, ¿no? Espero sus actividades, ¿sí? Chao, chao, nos vemos. Chao, profe.